¿Es cierto que los exjefes de las FARC no pagarán cárcel? Entonces, ¿cómo los va a sancionar la JEP? ¿Qué pasa si no dicen toda la verdad? ¿Qué es eso de las sanciones propias? Todas esas preguntas que seguramente usted se ha hecho, se las contestamos aquí. Solo le pedimos quedarse unos minutos en este Más Verdad, Menos Cuento. El pasado 25 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz dio a conocer la primera resolución de conclusiones contra las FARC. ¿Y qué es eso?, se preguntarán. Ese es un documento que contiene los resultados de la investigación que adelantó ese tribunal contra el antiguo secretariado de la extinta guerrilla por, óiganlo bien, 21.396 secuestros cometidos durante su existencia como insurgencia armada. El documento cobija a Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y a Rodrigo Granda. En esa resolución, la JEP dijo varias cosas importantes. 1. Que los exjefes de las FARC sí reconocieron los delitos de secuestro, desaparición forzada, tortura, homicidio, entre otros. 2. Que esos hombres, que fueron la máxima instancia de poder en ese grupo guerrillero, aportaron verdad a sus víctimas. 3. Recomendaron algunas sanciones para los exjefes de las FARC. Y 4. Aceptó algunas de las propuestas que ellos hicieron para reparar a sus víctimas. Todo esto generó preguntas, polémicas y hasta desinformación. Mejor vayamos al origen de esta situación. El acuerdo final firmado en el Teatro Colón creó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables no solo de las FARC, sino también de la fuerza pública por los delitos más graves cometidos en más de 50 años de guerra. Allí se determinó que se aplicaría la justicia restaurativa, es decir, una justicia que pusiera en el centro a las víctimas y que el castigo a los responsables no fueran decenas de años de cárcel, sino acciones para reparar el daño que le causaron a la sociedad y en general a sus víctimas en particular. Esas acciones deben ser acordadas con las víctimas y se llaman sanciones propias. Si los exjefes de las FARC reconocen responsabilidad en esos hechos, piden perdón y aportan a la verdad, pueden acceder a esas sanciones que durarán máximo 8 años. Lo que sucedió es que como los exjefes de las FARC ya cumplieron con ese requisito, la Sala de Reconocimiento de la JEP le remitió la resolución de conclusiones al Tribunal de Paz, que será quien impondrá las sanciones propias a esos responsables. ¿Y qué es eso de las sanciones propias? Es uno de los 3 tipos de sanciones que puede imponer la JEP. Las sanciones propias se imponen a quienes reconocen su responsabilidad en hechos relacionados con la guerra, implican restricciones efectivas de la libertad y de algunos derechos. Pero ojo, esto no significa una pena de cárcel y esto es así porque, vale la pena repetirlo, el espíritu del acuerdo de paz y de esta justicia es reparar a las víctimas y garantizar que estos hechos tan dolorosos nunca más vuelvan a suceder. La JEP recomendó 8 años de sanciones para todos los miembros del antiguo secretariado, menos para Rodrigo Granda, para quien sugiere 5 años por no haber tenido mando directo sobre la tropa. Y si no van a la cárcel, entonces, ¿cómo pagan el daño hecho? Estas sanciones pueden hacerse efectivas a través de los TOAR, que significa trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador para las víctimas. Si el Tribunal de Paz lo decide, estos 8 años también podrían llegar a implicar la restricción efectiva de la libertad. ¿Eso qué significa? Que pueden tener limitada su libertad en la zona donde vayan a hacer las obras para reparar a las víctimas y que estarán bajo la supervisión de un mecanismo especial de administración, vigilancia y control. Otra cosa que puede decidir el Tribunal de Paz es restringir los derechos a la participación política. Eso quiere decir que los que tengan esas sanciones no pueden ser elegidos en cargos políticos o incluso no pueden recorrer el país en actividades de proselitismo electoral. Este tema es difícil porque los ex-FARC han pedido seguir teniendo participación política, especialmente por las 10 curules que todavía tienen en el Congreso como parte de lo acordado en La Habana. De hecho, Pablo Catatumbo y Julián Gallo son actualmente congresistas. ¿Qué trabajos harán los ex-FARC para reparar a las víctimas? La Sala de Reconocimiento de la JEP aprobó 4 proyectos que fueron presentados como propuestas por los máximos responsables de la exguerrilla en septiembre de 2022. En cada uno hay tareas como, en desminado humanitario, tienen que aportar información precisa para localizar artefactos y municiones sin explotar y evitar afectaciones a la población civil.
En el tema de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, deben aportar información concreta para encontrar, identificar y entregar dignamente los cuerpos de sus víctimas a las familias. Además, está el proyecto de restauración ambiental del páramo de Sumapaz y otras actividades para dignificar la memoria de las víctimas. ¿Cuándo se sabrá la decisión del Tribunal de Paz? Los magistrados del Tribunal para la Paz tienen 6 meses para emitir una sentencia. ¿Pero la JEP ya presentó resolución de conclusiones en otros casos? Sí, y esto es muy importante. Esta decisión es la primera solo con casos que involucran a las FARC, pero la segunda de su tipo. La resolución de conclusiones se dio en octubre pasado sobre la investigación de los mal llamados falsos positivos en el Catatumbo. La Jurisdicción Especial para la Paz expide la resolución de conclusiones número 3